Anchor.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bienvenidos a La Política a la Luz de la Palabra, con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Saludos y bendiciones. Bienvenido a este nuevo programa La Política a través de la Palabra, con su servidora Lizzy Marte y el doctor Daniel Marte. Primeramente, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da al llegar a ustedes a través de esta emisora Blessing FM y por la sintonía de cada uno de ustedes. Este programa va dirigido no solo a la iglesia, sino a todos aquellos que estamos interesados en la palabra y la política, en cómo ésta nos afecta y nos permite cada día desenvolvernos. Pertenecemos a la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en Isabela, la cual pastorea Gabriel Martínez y su esposa Verónica Cabán. Sin más preámbulo, les exhorto a darle like y compartir este programa, el cual será de gran bendición y mucha información edificante. Les dejo con Daniel Marte. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Realmente para nosotros es un placer el poder estar a través de estas ondas, ¿verdad? Del internet. Y gracias por esta sintonía que nos permiten darle información, no solamente sobre política, no solamente sobre política pública, pero sino es cómo realmente la palabra de Dios está envuelta en todo lo que significa el gobierno. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia, la palabra no se debe mezclar con el gobierno. Y algunas veces estamos un poco equivocados referente a eso. Y a mí siempre me gusta llevar a las personas con las cuales hablo. Y es a Daniel capítulo 2, versículo 21. Y dice Daniel capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y si se fijan, dice Dios quita y pone reyes. Y muchas veces pensamos, o yo pienso, cómo Dios quita y pone reyes. Y todo depende en el lugar que usted viva. Aquí en Puerto Rico tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de estar en una democracia. Y es a través de los votantes, de los electores, que nosotros escogemos las personas que nos van a dirigir cada 4 años. O sea que Dios utiliza a los electores para dirigir a un pueblo. Y muchas veces no lo vemos así. Pero se nos olvida que realmente es a través de aquellas personas que buscan de la sabiduría de Dios, buscan de la llenura del Espíritu Santo para saber escoger a esos líderes que nos van a dirigir. Y hay muchos temas de los cuales podemos hablar. Pero hoy en el primer programa queríamos traer una persona que realmente sabemos que es muy conocida a través de los medios. Es una persona que nosotros admiramos mucho. Es una persona que no solamente es conocida, que nosotros admiramos, pero que es una persona que conoce de los temas que habla y es fiel a la verdad. No solamente a la verdad del tema que habla, pero es fiel a la verdad de la palabra de Dios. Y qué más que como invitada es la doctora Angie González. Bienvenida. Doctora Angie González, bienvenida a este primer programa. Y realmente es un honor para nosotros tenerla aquí. Mira, para mí es un placer tener el honor de estrenar el programa de ustedes. ¿Okay? Primero porque les tengo un aprecio tremendo a ustedes. Y segundo porque, de verdad, si ustedes deciden empezar un programa, pues como que empezarlo conmigo, para mí es un honor. ¿Okay? Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Y ¿sabes qué? Es que nosotros... Cuando decidimos buscar las personas que iban a formar parte de este programa y que iban a tomar la encomienda de ayudarnos con los temas, porque muchas veces pensamos que hay que entender que nosotros no lo sabemos todo. Claro. Hay que entender que tenemos que buscar, dice que en la multitud de consejos hay sabiduría.
Y entonces tenemos que buscar esas personas que realmente se han enfocado en empaparse de unos temas en los cuales tal vez nosotros carecemos ese conocimiento profundo. Y entonces, ¿qué mejor que una persona que tiene una trayectoria, ¿verdad?, que es sumamente conocida? Una trayectoria donde ya hay una reputación, ¿verdad? Y entonces tenemos que decir, no podemos escoger a cualquiera. Tenemos que escoger una persona que realmente sepa de lo que está hablando y que lo haga sin miedo. Porque esa tal vez es una de las partes más importantes y que también queremos llevarle a la audiencia que nos ve y a aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Que es que hay que hablar las cosas que hay que hablar y hay que hablarlas sin miedo. ¿Qué tú opinas, Lizzy? Eso es así, las cosas como son. ¿Verdad? Es algo que muchas veces nosotros como que tomamos nos da un poco de miedo el hecho de confrontar. El hecho de nosotros decir, vamos a decir las cosas como son. Claro. Mas, sin embargo, estamos viviendo en un tiempo que es bien importante que la información que llevemos sea la información de verdad. Dice que muchos estarán apartándose de la verdad, pero nosotros tenemos un compromiso de llevar esa verdad. Y queremos hablar sobre un tema hoy que muchas veces la gente pensará que se le da mucha lata a ese tema. Pero ¿sabe qué? Es que cuando estábamos organizando los temas, nos dimos cuenta que todavía hay mucho desconocimiento sobre este tema. Y desconocimiento, con mucha tristeza decirlo, pero inclusive dentro del pueblo de Dios. Y voy a empezar con esa primera pregunta. La pandemia o la plandemia. 4 años después. ¿Y ahora qué? Bueno, 4 años después, yo suelo ser de ordinario bastante optimista y creo que 4 años después hemos ganado algún terreno en unos procesos que suelen ser habitualmente áridos, difíciles, porque esta cosa de tú cambiar la mentalidad de la gente sobre información que ya la gente se compró es bien cuesta arriba. O sea, cuando la gente viene a la información, a la primera que se le sirve y la abraza, luego a la gente le da mucho trabajo reconocer que fueron engañados y que esa información que en un momento dado creyeron y esa información por la cual actuaron no fue correcta. ¿Okay? O sea, doctor, ¿usted piensa que realmente esto de la pandemia / plandemia fue algo planeado y fue algo que nos vendieron como algo que era verdadero, pero realmente no lo era? Oh, no, definitivamente. Mira, la pandemia fue planificada. Este patógeno que le llaman el virus del SARS-CoV-2 ya estaba patentizado 3 años antes. Esto es una creación de las investigaciones de ganancia de función de nuestro amigo Anthony Fauci. Y es una creación norteamericana. O sea, esta es la parte más difícil para nosotros los norteamericanos, reconocer que realmente el virus es hijo nuestro, ¿okay? Y que se elabora en unos laboratorios en Wuhan, China, porque en la administración de Obama, cuando estos experimentos de ganancia de función se estaban realizando en suelo norteamericano, hubo fuga de patógenos y entonces Obama ordenó, para evitar el escándalo de que una pandemia empezara en Estados Unidos, él ordenó que las investigaciones se sacaran fuera del suelo norteamericano. Okay. Y es ahí donde estos estudios se mueven a los laboratorios de China, pero financiados con fondos norteamericanos. Okay. Y entonces es el NIH y otras organizaciones norteamericanas las que están trabajando en los laboratorios de China en la elaboración de este virus. Y entonces cuando por fin nos sacan el virus a la sociedad, ¿verdad? Nos hacen la presentación en sociedad del virus, que es en
diciembre, finales de noviembre del 2019, justo un mes antes. La fundación de Bill y Melinda Gates con la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Johns Hopkins tuvieron un ensayo pandémico de lo que un mes después fue la pandemia del COVID. Así que, o sea, no podemos pensar que es tanta casualidad, que oye, qué casualidad que Bill Gates hizo este ensayo pandémico y al mes ocurrió lo que él temía, ¿no? Así que cuando ya por fin el patógeno se libera, ya diferentes organizaciones y acuerdos público-privados se habían comprometido para seguir los protocolos que fueron acordados en ese ensayo pandémico, que es el evento 201, y entonces ya solo era cuestión de poner en escena esos acuerdos que se habían llegado en ese ensayo pandémico, que interesantemente entre los acuerdos estaba el asunto de perseguir y manejar y controlar la desinformación. O sea, todo eso estaba planificado. Y entonces se nos inunda con una propaganda mediática y con una censura a todas las voces disidentes para que el mundo se comprara. El discurso del terror que los movió entonces a pedirle a los gobiernos que les dispensaran lo más pronto posible la solución al problema que ellos crearon. Okay. Entonces ellos crean el problema, ellos crean la solución y nosotros les suplicamos que por favor nos den esa solución lo más pronto posible. Y doctora, ¿y cuál es el propósito detrás de este primer ensayo? Luego se libera este patógeno. ¿Qué realmente propone este proyecto? Mira, aquí hay varias cosas. Dentro de ese proyecto que le llamamos la agenda globalista, que es este interés de unos grupos supranacionales que lo que quieren es tomar control absoluto de todo el planeta, entiéndase en términos de política, en términos económicos, en términos religiosos. Ahí ellos necesitan hacer básicamente dos cosas: lograr control sobre los gobiernos y que los gobiernos básicamente se conviertan en unos protectorados, en unas colonias de estos grupos supranacionales. Y lo otro que necesitan hacer para poder tomar control de la humanidad es reducirla. Porque lograr control sobre 8.000 millones de personas está bien difícil. Exacto. Sí. ¿Okay? Y es el proyecto desde el inicio de la humanidad. Cada vez que un gobernante o un dictador que quiere tomar control se da cuenta de que sus enemigos o las personas que pretende controlar son muy numerosas, se mueve a alternativas de reducción poblacional. Si no, pregúntenle a Faraón en el capítulo 1 de Éxodo qué fue lo que hizo cuando se dio cuenta de que los israelitas se reproducían mucho y eran robustos. ¿Y qué fue lo que decidieron? Pues mira, vamos a hacer reducción poblacional. O sea que en otras palabras lo que usted está diciendo es que realmente no es que se quiere eliminar, sino que se quiere es reducir. Pero reducir muy significativamente. O sea, es una reducción de veras muy significativa. Y hay algunos más radicales, ¿verdad?, que hablan hasta de bajar la población mundial a 1.000 millones o a 500 000 de habitantes. O sea, estamos hablando de un proyecto que aspira a eliminar 3/4 partes de la población mundial por lo menos. Wow. Y entonces, ahora, o ya hace, ¿verdad?, varios años, se ha estado intentando desenmascarar todo esto. Exacto. Y ahora vamos a movernos a Puerto Rico. Uh-huh. ¿Qué papel, en su experiencia, no solamente como psicóloga, sino también como pastora, qué papel ha jugado o sigue jugando, ¿verdad? Porque nosotros nos dimos a la tarea de buscar información
en el Centro Estadístico, ¿verdad?, de Puerto Rico y en el Departamento de Salud. Y bueno, de eso hablamos ahorita. ¿Qué papel ha jugado el gobierno en Puerto Rico? Bueno, el gobierno básicamente ha sido parte de este proyecto de poner el mundo en las manos de unas organizaciones que son organizaciones no gubernamentales, que no representan a ningún país, que nadie ha votado por ellos y que ellos se han ido acomodando ellos solitos, ¿verdad? Entiéndase desde Foro Económico Mundial, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Puerto Rico, y no es solo el gobierno actual, no es el gobierno de Pedro Pierluisi, o sea, esto lleva varias administraciones que uno ha podido conectar. Oye, estos gobernantes de Puerto Rico están muy conectados con toda esta agenda globalista y están poniendo al país en las manos de ellos. ¿Cómo se pone al país en las manos de ellos? Promoviendo que se produzcan y se aprueben las leyes que les provean a ellos el terreno legal para entonces venir a imponernos los diferentes argumentos de la agenda globalista. Por ejemplo, logrando que en los países se apruebe el aborto, logrando que en los países se apruebe el matrimonio homosexual, logrando que en los países se apruebe la legalización de las drogas, que se apruebe la eutanasia, que se apruebe el suicidio asistido. O sea, que en todas esas cosas estamos viendo que es una forma de reducir la población. Todo eso es reducción poblacional. Exacto. Entonces quiere decir que de una forma u otra nos están vendiendo, no de una forma directa, pero nos están vendiendo la reducción poblacional a nivel mundial. Sí, mira, y yo quiero, ¿verdad? Hablando del Departamento de Salud, porque uno lo único que tiene que hacer es meterse en internet, entrar en las páginas de ellos y buscar las mismas publicaciones que ellos presentan, y entonces uno se da cuenta de que no solamente ellos están haciendo algo que es terrible, sino que te lo dicen sin ningún empacho. ¿Okay? Y cuando ellos publicaron, el año pasado, el 22 de febrero del 2023, el Departamento de Salud publicó el perfil epidemiológico de la mortalidad en Puerto Rico. Este es el estudio estadístico de los años 2015 a 2022. Y en este estudio, en el que participan, entre otras personas, la doctora Iris Cardona y Melissa Marzán, que fueron dos de las voces más importantes en toda esta cosa de la pandemia y de la obligatoriedad de las vacunas. Yo quiero mencionar, para que la gente entienda por dónde es que vamos con este asunto de reducción poblacional, algunas cositas que menciona este informe, y les repito, esto es un informe oficial del Departamento de Salud. Ellos mencionan que el riesgo de morir durante el 2022 es 24% mayor que el riesgo de morir durante el 2015. En 7 años. En 7 años el cambio es impresionante. El riesgo de morir es impresionantemente mayor. Cuando ellos van a los números crudos, ¿verdad? Muertes, mortalidad cruda, nosotros nos encontramos que durante los años 2021 y 2022, que son los años de vacunación, porque en 2020 tuvimos pandemia, pero no teníamos vacunación, exacto. 2021 y 2022 ya tenemos vacunación, y nos encontramos que la mortalidad de 2021 fue mayor que la de 2020, pero la mortalidad de 2022 fue mayor que la de 2021 y la de 2020. Sí. ¿Ok? El año antes de que empezara el COVID y las vacunas, 2019, con respecto a la mortalidad de 2022, la mortalidad de 2022 fue más de 5,000 personas por encima Sí. Entonces, de luego, 2019. luego de que ¿Eh? estas personas hayan recibido algún tratamiento de vacunación. Sí, porque, Ok. porque Luego de la en vacunación. Puerto Rico se vacunó el 89% de las personas. Estamos hablando de que esta estadística responde a personas vacunadas. ¿Ok? Y entonces, cuando lo comparamos con 2017, el año de Huracán María, cuando lo comparamos con 2017,
el 2022 tuvo 3.700 muertes más que el huracán María. Y eso que supuestamente el huracán María fue mal contado. Y supuestamente hubieron sobre 4.000 Exacto. muertes. Aparentemente el número correcto es algo entre las 3.500 y las 4.000 muertes. Exacto. ¿Ok? Y como quiera, ese año que fue un año pico de mortalidad en Puerto Rico por el huracán María, el 2022 tiene casi 4.000 muertes Es más. más Que ese año del huracán María. Entonces, nosotros no nos estamos dando cuenta de que nosotros estamos en medio de un aumento de mortalidad, de un exceso de mortalidad con respecto a los años anteriores, ponga como muestra la década anterior, y esa es la experiencia que están teniendo todos los países alrededor del mundo. Mientras más vacunados, Más muertes mayor hay. la mortalidad en los diferentes países del mundo. Puerto Rico fue uno de los países más vacunados. Y aún con ser, y quiero, aunque estamos siendo repetitivos en esto, aún siendo los más vacunados, estamos reportando más muertes. Correcto. O sea, que es una cosa que realmente nos tiene que llamar la atención, por no decir que nos tiene que alarmar. Eso es así. Mira, y el informe dice, entre las principales causas de muerte en 2022, pues son cuáles: enfermedades del corazón y tumores malignos, que son precisamente los dos efectos adversos más frecuentes que se observa en las personas que presentan condiciones relacionadas con las vacunas de COVID. Ahora yo voy a hacer un poco el tipo de verdad en inglés dicen the devil's advocate. Exacto. ¿Verdad? Pero y aquellas personas, ¿verdad?, que dicen, pero es que, y si no hacíamos nada, ¿verdad? Si simplemente dejábamos que eso ocurriese y no nos vacunábamos, porque había gente que se sentía forzada a vacunarse porque o no le permitían trabajar, no le permitían ir a la universidad, no podían ir a las escuelas los niños, El acceso al el acceso al supermercado. supermercado, o sea, prácticamente le estaban obligando. Y entonces muchos decían, bueno, es que no me queda más remedio que yo hacer uso de esa posible vacuna que a mí me están ofreciendo. Perdona. O sea, que son cosas que muchas veces tenemos que decir, ven acá, eso es palo si boga y palo si no boga. O sea, hasta qué punto, ¿verdad? Estamos, nos damos la realización que somos esas ovejitas que llevan al matadero. Mira, perdón, se tienen que acostumbrar a que yo toso, y yo lo hago con frecuencia. Son condiciones alérgicas que padezco, no es COVID. By the way, a mí nunca me ha dado COVID. Y usted no se ha vacunado. Y yo no me he vacunado y no usaba mascarilla. ¿Ok? Pero padezco condiciones alérgicas y entonces con frecuencia toso. Ahora, Daniel, tú haces una pregunta bien importante. Y si no hubiéramos, bueno, no es que no hubiéramos hecho nada, pero si nosotros no hubiéramos respondido a esa presión del gobierno, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado que no nos hubieran podido imponer las vacunas. Porque solo hágase este escenario. Imagínese que el gobernador, no tiene que ver con Pierluisi, el que fuera, de hecho no fue Pierluisi, esto empezó con Wanda Vázquez. Imagínese que el gobernador de Puerto Rico de pronto dice, si usted no se vacuna, no puede entrar mañana a su lugar de trabajo. Y entonces todos hubiéramos dicho, pues no voy al trabajo. Y al otro día, imagínese solo que al otro día los supermercados no hubieran tenido empleados, las ferreterías no hubieran tenido empleados, las farmacias no hubieran tenido empleados, las agencias de gobierno no hubieran tenido empleados, los tribunales no hubieran tenido empleados. Imagínese que al otro día nadie hubiera ido a su trabajo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién de los dos tenía que ceder? Gracias, Luis. ¿Quién de los dos iba a tener que ceder? Si al otro día nadie hubiera ido a su trabajo, entonces el gobierno se hubiera dado cuenta de que no nos podían someter. Pero el problema es que los puertorriqueños, gracias, el problema es que los puertorriqueños nos colgamos.
en esto que fue un ensayo de lo que pretenden seguir haciendo. O sea que nosotros no aprendimos nada de la historia de un tal Mahatma Gandhi, ese señor que simplemente a través de la resistencia civil sin violencia sacó al Imperio Británico de la India. Me parece curiosa tu pregunta. Tú dices, nosotros no aprendimos nada de la historia. Daniel, lo que pasa es que nosotros no estudiamos historia. Bueno, fíjese. El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Un gran prócer lo dijo. Un gran prócer lo Es que dijo. no estudiamos historia. Entonces, probablemente tú le hablas a alguien de Mahatma Gandhi o le hablas a alguien de Benito Mussolini o le hablas a alguien de Lenin o le hablas a No saben quiénes son. de Pol Pot y te van a decir, Exacto, sí. ¿what? ¿De Sí. qué tú hablas? Exacto, sí. Por lo más simple, nos vamos a la Biblia y dice, el avisado ve el mal. Y se Y prepara. exacto, Sí. y se esconde, se prepara. Se prepara. Pero entonces nosotros nos colgamos y nosotros ya le demostramos al gobierno cuán dóciles somos. Sí. Y entonces, por eso es que el Departamento de Salud ahora sigue hablándonos todo el tiempo, de que esto, usted se tiene que vacunar y que las vacunas siguen siendo efectivas y las vacunas siguen siendo seguras y la manera más segura de tú protegerte, no solamente del COVID, de la influenza, de la viruela del mono, de cuánta cosa. O sea, ahora de pronto la medicina cambió. Oye, y lo dicen así descaradamente, la medicina cambió. La medicina cambió por un catarro a nivel mundial. Entonces, la medicina, sí, la medicina cambió y ahora resulta que ya la prevención no importa y no existe. Ya medicamentos tradicionales que históricamente eran buenos y eran efectivos para tratar diversidad de condiciones, ya no son los indicados y ahora resulta que toda la medicina gira en torno a la vacunación. A mí me da gracia porque algo que acaba de decir la doctora es que medicamentos que han servido por toda Décadas. por décadas, por generaciones, y eso me acordó a mi mamá, porque mi mamá todo la arregla con Vicks VapoRub. Oye, Mi mamá pone, ella se cae, se pone Vicks. Ella le sale una manchita, se pone Vicks. Le da dolor de cabeza, se pone Vicks hasta en la cabeza. O sea, y son cosas que parecen jocosas, pero que al mismo tiempo encierran una verdad. O sea, cosas que han funcionado toda la vida. sí. De momento, alguien nos dice algo y dejaron de funcionar. Y es porque muchas veces, y esto mi esposa y yo lo discutimos muchas veces en la casa, y es porque, y da pena decirlo, pero nosotros como sociedad hemos perdido el deseo de indagar. Hemos perdido la curiosidad. Hemos perdido el deseo de investigar lo que nos dicen. Sí. Pensamos, perdona que te interrumpa, Dani, pensamos que porque son líderes o están en algunas posiciones altas, tienen la razón. Y es creíble lo que están mencionando. Exacto, y entonces como no nos damos a leer, como dijo la doctora anteriormente, o sea, en historia sacamos una F. Sí. Y así sucesivamente en cuantas otras asignaturas, ¿verdad? Como sociedad. Sí. Como sociedad, pues entonces se hace fácil a esas otras personas, se hace fácil a esos líderes, ¿verdad? Que son expertos. Mi esposa hace unas semanas atrás, un mes atrás, compró un libro que, ¿cómo se titula? La psicología de la política. Ok. Sí, y realmente de lo que habla el libro es de cómo un candidato usa la psicología para llevar su mensaje a las masas. Sí. Oye, pero yo te mencioné al principio que yo suelo ser optimista por naturaleza y la realidad es que al paso de los 4 años, si bien los puertorriqueños tenemos que darnos cuenta de que nos han mentido y tenemos que acabar de aceptar, mira, sí nos engañaron. Y nos engañaron y nos pusimos la mascarilla, nos engañaron y nos pusimos las vacunas, nos engañaron y salíamos un día con la tablilla que era impar y el otro día par. salíamos con la tablilla que era par. Así o sea, es. Es que esto fue el absurdo, Desquiciante. esto fue una cantinflada, ¿ok? Pues mira, pues sí, vamos a aceptarlo. Mira, nos cogieron de tonto, ¿ok? Pero ¿sabes qué? En un momento dado, Puerto Rico llegó a un 89% de vacunación. Hace ya más de un año
las estadísticas del Departamento de Salud dicen que la vacunación en Puerto Rico está en un 11 o un 10%. Los puertorriqueños dejaron de vacunarse, ya la gente entendió que nos engañaron, que las vacunas no sirven, que las vacunas provocan una cantidad extraordinaria de efectos adversos, incluyendo muerte, que todo este proceso fue una imposición en donde lo que querían era controlarnos, enfermarnos, restarnos nuestros derechos. Poca gente sabe que justo antes de la pandemia habían importantes farmacéuticas como Pfizer que llevaban ya una trayectoria de varios años con pérdidas millonarias en sus negocios porque habían estado perdiendo algunas patentes y eso supone unas pérdidas de unos dineros. Y la realidad fue que lograron no solo recuperar, sino multiplicar las ganancias a través de estas vacunas. Y la cosa más terrible es que al final todas estas vacunas quienes las pagamos somos nosotros, porque estas vacunas se pagan con los dineros del pueblo en cada país. Cada vez que el gobierno paga algo, lo está pagando del dinero que le saca del bolsillo a sus ciudadanos. Es con nuestros impuestos. Correcto. O sea, que no es que realmente... hay que entender que el gobierno no regala nada. Exacto. Entonces, el gobierno no regala absolutamente nada. Entonces, la gente ha dejado de vacunarse, pero yo tengo el cuestionamiento de si la gente ha dejado de vacunarse porque verdaderamente aprendimos la lección y estamos convencidos de que nos cogieron de tontos para restarnos nuestros derechos y para restarnos nuestra salud, o si es que la gente dejó de vacunarse porque bajó la obligatoriedad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga la próxima pandemia que va a ser creada, que nos la están anunciando, que va a ser en este año? ¿Ok? Que probablemente podamos tener algo cerca del mes de mayo, porque es cuando entonces la Organización Mundial de la Salud pretende que se dé la firma del tratado pandémico, pero muy de seguro vamos a tener alguna otra crisis cerca del mes de noviembre asociado a las elecciones, porque hay que buscar la manera de justificar que haya más voto por correo o probablemente, y ya también se está rumorando, que pudiera cerca del mes de noviembre no ser necesariamente un asunto de crisis sanitaria, sino algún asunto de ciberataque o algo así. Porque esto no tiene que ver con salud, esto tiene que ver con política. La gente tiene que acabar de entender que esto tiene que ver con política. Y hay una cosa que tal vez la gente debería, a mí me gusta decir que tiene, ¿verdad? Aunque algunas veces tiene que entender, pero debería entender que hay una visión geopolítica, ¿verdad? Que hay muchos peones en el tablero de ajedrez. Y muchos somos los peones, pero reyes y reinas, en el tablero de ajedrez solamente hay un rey y una reina. Correcto. ¿Entiendes? Son cosas que muchas veces nosotros tenemos que entender. Y creo que nos están diciendo que vamos para la pausa y entonces nos vemos en unos minutos. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo?
Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. Y regresamos a su programa, La Política a través de la Palabra. Y nos encontramos aquí discutiendo el tema con nuestra invitada de honor, la doctora Angie González. Les recordamos que le den like al programa en la página y también que lo compartan para que otros se beneficien de esta información muy importante. Y continuamos con lo que estamos hablando, y es que esta situación es una que influye en todas las diferentes áreas de nuestras vidas, y una de las más importantes, diría yo, ¿verdad? Y tal vez porque ese es mi campo de especialidad, es la política, porque es que los políticos son los que hacen la política pública, ¿verdad? Y la política pública es la que nos dirige en el día a día, porque es aquella en la cual se hacen las leyes, se hacen las diferentes reglas que nosotros debemos llevar en nuestro proceder diario. Y entonces si el gobierno influye en todas esas áreas, en salud, en economía, en seguridad, pues entonces esa política nos está arropando. Y si es una mala política implementada por una falsa información, y es el gobierno que está en el tope y nos lleva a nosotros a creernos una mala información, pero nosotros, si no cuestionamos, o por lo menos intentamos cuestionar los motivos que el gobierno hace eso, simplemente estamos siendo unas simples ovejitas que nos van a llevar a la perdición. Es como, hay personas que dicen, pero es que no nos atrevemos a cuestionar, y yo siempre los llevo a aquella iglesia o aquel grupo de hermanos de Berea. El apóstol Pablo era tremendo apóstol, tremendo maestro, venía con una reputación excelentísima. Mas sin embargo, cuando Pablo le está enseñando y luego termina de enseñar, lo que hacen los de Berea, ellos van a sus casas y empiezan a investigar si lo que el apóstol les dijo era verdad. No fuera porque ellos no confiaban en el apóstol, era porque ellos querían saber si esas enseñanzas, porque había unas enseñanzas como que a ellos como que les chocaron, porque eran cosas nuevas. Mas sin embargo, ellos tal vez como confiaban en él, pero vamos a asegurarnos un poquito más. Y pensamos que el cuestionar a nuestros líderes es malo. Y tenemos que entender que realmente no es malo. Es malo con el motivo que nosotros podemos hacerlo, porque si es un motivo malvado,
o para hablar contra ellos, ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero si realmente entendemos que es que queremos buscar la información verídica, que no sea un simple deseo vano, pues tenemos que buscar la información. Y es importante que no solamente la busquemos, sino que también la verifiquemos. Es como cuando vamos a un médico y ¿qué nos dice muchas veces la gente? Búscate una segunda opinión. Eso es correcto. Búscate una segunda opinión. Yo soy veterano y yo voy al hospital de veteranos, a la clínica de veteranos, y a mí me dicen cosas, y ¿saben una cosa? Yo voy a mi médico primario y le pregunto, porque en veterano le encanta dar pastillas. Y yo le tengo miedo a las pastillas. y son esas veces que uno tiene que realmente hacer un cuestionamiento genuino, porque uno quiere informarse, tener una información que realmente cuando uno le van a cuestionar a uno pueda dar su opinión basada en hechos, Sí. no en suposiciones. Mira, lo que pasa es que yo creo que nosotros hemos perdido mucho el entendimiento de lo que es una democracia. Nosotros Sí. hemos renunciado a nuestros derechos fundamentales, pero de una manera muy simple, muy sencilla. Y cuando digo nosotros, mirando la experiencia del COVID, empiezo hablando de la iglesia. Oye, Ese era ahí queremos llegar. la iglesia sencillamente en Puerto Rico se olvidó del derecho constitucional que le ampara y entonces solo fue rendirse a los caprichos y a las imposiciones del gobierno sin hacer ningún cuestionamiento. Pero yo pienso que si hay un momento en que es indispensable que nosotros acuñemos el derecho de cuestionar, de pedir información, de requerir que nos rindan cuenta, es ahora. Exacto. Porque ahora más que nunca nosotros estamos convencidos de que no podemos confiar en el gobierno y no podemos confiar en la prensa. Entonces, como no podemos confiar en el gobierno, y entiéndase las tres ramas, ¿ok? Y no podemos confiar en la prensa, entonces los tres poderes del gobierno democrático y el cuarto poder, que es la prensa, que se supone que fiscalice, están inoperantes y no obran a nuestro favor. Por lo tanto, o nosotros agarramos esa gestión en nuestras manos, o nosotros vamos a terminar en una dictadura y de hecho vamos de camino a ella. Y sabe una cosa, doctora, y ahí es donde yo como profesor de política y relaciones internacionales, es donde tal vez yo me incomodo más. Y es porque esos líderes que están en esas, por lo menos en dos ramas de gobierno, ¿verdad? La ejecutiva y la legislativa, son personas que nosotros hemos elegido. O sea, no es que fueron puestas allí, ¿verdad? Que vinieron por un paracaídas, ¿verdad? Y que cayeron allí. No, es que nosotros hemos elegido. Y, ¿verdad? Grandes filósofos, uno de ellos, ¿verdad? Dijo que tenemos el gobierno que merecemos. ¿Entiendes? Entonces, y muchas veces también tenemos que ver y visualizar que los que están allí están respondiendo a un voto que nosotros le dimos. Sí. Y entonces cuando nosotros decimos estamos perdiendo derechos, pero realmente el quien le dio el carte blanche, la carta blanca, el toma aquí para que me quite los derechos, fuimos nosotros. Sí. Y entonces llega un momento en el cual tenemos que entonces empezar a votar con conciencia. Y especialmente la iglesia. Porque nosotros decimos, ¿verdad?, que somos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Reclamamos en los servicios el Espíritu Santo. Exacto. Reclamamos la llenura del Espíritu Santo. Reclamamos que el Espíritu Santo lo lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero la pregunta es, ¿solamente en la iglesia? ¿Solamente en la iglesia hace eso el Espíritu Santo o es en 24/7 en mi vida? Sí. O sea, si es 24/7 en mi vida, pues yo tengo que demostrarlo a la hora que yo me voy a esa urna a votar. Correcto. Porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que Dios no se mete en la política. Pero como ya les leí al principio, Dios quita y pone reyes. Correcto. Y en nuestro caso,
es a través de nuestro voto. Sí. Pero es porque nosotros ya hemos orado, hemos pedido sabiduría de lo alto para saber a quién elegir. No es que vamos a elegir al menos malo. Porque mucha gente dice eso. Dice, no, yo voy a elegir al menos malo. No, yo no tengo por qué hacer eso. Yo tengo que buscar la sabiduría de Dios para entonces yo votar por aquella persona que va a beneficiar a la iglesia. Claro. Y muchas veces, ahí está el problema. Ha habido momentos en los cuales la iglesia ha sido favorecida con tener candidatos que están dispuestos a ayudar a la iglesia. Pero la iglesia, y no sé por qué, ha tomado la decisión de no respaldarlos. Sí, es verdad. Y entonces cuando toman esa decisión, después las iglesias son capaces de decir, pero ¿y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Cuando es la misma iglesia que en un momento dado o le dio la espalda, o en un momento dado simplemente dijo, no voy a mirar para allá. Sí, y yo creo que, bueno, como tú dijiste, o sea, la gente tiene el gobierno que se merece. Yo creo que nosotros como creyentes hemos ido abandonando las esferas de liderato en la sociedad. Y nos hemos creído que el liderato es solamente en la iglesia, así que nos conformamos con ser el pastor o el líder de diácono o el líder de adoración, y ya ahí entendemos que estamos desplegando todo nuestro liderato. Y entonces hemos abandonado el liderato gubernamental, el liderato de las organizaciones profesionales, el liderato en las universidades, el liderato en todas las áreas. Pues entonces lo hemos dejado en manos de las personas que no tienen temor de Dios. Y entonces pues ahora estamos sufriendo las consecuencias. Y hemos sido negligentes en nuestro estudio de las escrituras, en el escudriñar la palabra. A nosotros durante la pandemia del COVID fueron los mismos pastores, mediante interpretaciones de pasajes bíblicos, los que nos llevaron a que nos teníamos que someter a este experimento que no solamente fue un experimento médico o salubrista, fue un experimento social. Y entonces, pues de pronto agarran un pasaje de Romanos que se da en el contexto de un gobierno dictatorial y entonces nos dicen, no, porque tú sabes que tienes que sujetarte a la autoridad. Sí, pero lo que pasa es que en una democracia esa autoridad la puse yo y me responde a mí. Entonces, solo porque yo voy a las urnas y voto en el momento en que ya esa persona se convierte en el gobernante, bíblicamente yo tengo que concederle poderes dictatoriales. Eso es una mala interpretación de las escrituras. Y entonces era imposible que la iglesia entendiera, oye, nosotros tenemos un derecho constitucional, no existe gobernante que pueda venir a decirnos, tú tienes que cerrar tu iglesia. Wanda Vázquez nos redefinió el evangelio cuando nos dijo que la iglesia puede ser online. Y lo triste es que la iglesia le hizo caso sin oposición. Sin oposición. Pues entonces esto es lo que dice el gobernador de turno. Primero fue Wanda Vázquez, después fue Pedro Pierluisi. Pues entonces esto es lo que hay que hacer y hay que llevar a la feligresía a hacer lo que los gobernantes están diciendo. Y hay que poner las iglesias a la disposición del gobierno. Ahora, pastor, bueno, sí, pastora, porque usted es pastora. Sí. ¿Usted como pastora le hizo caso al gobierno? No, yo no. ¿Por qué? Porque yo entendía dos cosas. Primero, bien desde el principio, desde ese primer mes de la pandemia, yo me di cuenta de que aquí había algo raro, aquí había algo que no era. Me di cuenta de la manipulación. Una persona un día me preguntó, pero ven acá, ¿y cómo tú entiendes esto de esta manera si tú no eres médico? Y yo le dije, porque es que esto no es un problema médico, esto es una manipulación psicológica. Entonces yo le vi la costura a la bola, pero bien al principio. Y entonces pues me di cuenta de que, mira, no, aquí no hay un patógeno que nos va a matar y aquí lo que hay es otra cosa. Y lo segundo, porque es que la Biblia misma me dice que no son los gobernantes los que dirigen la iglesia. Una cosa es que bíblicamente
nosotros tengamos que someternos a unas autoridades gubernamentales. Y otra cosa es que las autoridades gubernamentales son los que deciden el rumbo de la iglesia y lo que la iglesia vaya a hacer. O sea, pastora, que usted le creyó a Dios, a ese Dios de la Biblia. Correcto. Y me costó bien caro. O sea, ¿Por qué? Fue un proceso bien difícil. Fue un proceso de mucho pulseo, de mucha discusión dentro de el grupo de iglesias en donde yo en ese momento estaba. Fue un momento en donde líderes de mi iglesia estuvieron en desacuerdo, hubo mucha oposición. Fue un proceso bien difícil. ¿Se arrepiente? No, para nada. Usted prefirió agradar a Dios y no a los Sí, y cuando venga la próxima pandemia, lo vuelvo a hacer. O sea, verdaderamente. O sea, que no se arrepiente absolutamente de nada, de ningún paso. De ningún paso que di, probablemente de no haberlo hecho antes, porque sí, mi iglesia estuvo cerrada como por 2 meses. Y a los 2 meses entonces empezamos a presionar y abrimos la iglesia. Y aún, bueno, tuve la situación de que el liderato se me dividió. Okay. El liderato, la mitad dijeron que sí, la mitad dijeron que no. Y yo dije, bueno, pues vamos a abrir la iglesia, vamos para adelante con los que estén. Los que entiendan que no pueden congregarse por la razón que sea, no se sientan obligados, pero con los que quieran ir, con esos empezamos. Y así lo hicimos, nos fue bien. De hecho, la iglesia creció, la iglesia se duplicó de un año a otro, porque entonces muchas personas estaban buscando poderse congregar y sus iglesias estaban cerradas y sus iglesias les segregaban cultos de vacunados y no vacunados o les exigían tener vacunas. Y entonces, en el anhelo de poderse congregar, aparecían en mi iglesia y muchos de ellos todavía están allí. Así que no me arrepiento de nada. Pienso que fue una buena escuela. El COVID fue un buen proceso de aprendizaje y creo que nosotros vamos a volver a ver con más o menos frecuencia situaciones como esta. Nosotros estamos en un proyecto global que quiere restarnos nuestras libertades y convertirnos en una gran dictadura a nivel mundial con un gobierno centralizado. Y los que me digan teórica de conspiración es porque no leen Biblia, ¿ok? Oye, porque Apocalipsis habla con toda claridad de ese gobierno único que va a ocurrir en el final de los tiempos. Nosotros vamos en esa dirección. Y si nosotros no entendemos que este es el proyecto de Satanás, fue Jesús el que nos reveló a nosotros la agenda de Satanás. Nos dijo, Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Cuando usted analiza todos los tentáculos de la agenda globalista, los puede acomodar en una de esas 3 columnas. Hay parte de los proyectos de la agenda globalista que lo que quieren es robar. Robar nuestros terrenos, robar nuestras propiedades, eliminar la propiedad privada. No tendrás nada y serás feliz. ¿Okay? Hay una parte de la agenda globalista que quiere matar, reducción poblacional. Y hay una parte de la agenda globalista que quiere destruir todo lo que pueda destruir. Destruir terrenos, destruir dignidad humana, destruir la propia identidad del ser humano. Ya no sabemos si somos hombres o somos mujeres. ¿Okay? Así que es interesante que hace 2000 años Jesús nos dijo cuál era la agenda de Satanás y todavía los creyentes no la creen. Hay una cosa ahí, yo sé que estamos a punto de terminar, pero y vamos a poner un caso hipotético, ¿verdad? Porque no quiero poner a la doctora y pastora Angie en camisa de 11 varas. Pero cuando se dé el próximo ensayo, ¿usted estaría dispuesta a tomar el liderato de esas iglesias que quieren hacer lo que usted hizo? Cuando se dé el próximo ensayo pandémico, yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que Dios me pida que yo haga, ¿ok? Cuando se dé el próximo ensayo de restarnos nuestras libertades, de encerrarnos, de violarnos nuestros derechos, yo me visualizo como una voz cantante empoderando a la gente para la resistencia. ¿A qué usted le tiene miedo? A perder mi salvación. Doctora, ¿cómo usted ve, y pastora ahora, la iglesia en estos días, luego de la pandemia? Mira, la veo frágil, la veo confundida, la veo como ovejas que no tienen pastor.
veo a una iglesia fragmentada, veo a una iglesia lastimada, dolida. Iglesias que ya no confían en sus líderes. Y eso no es bueno. Yo creo que los líderes debemos buscar más unidad de propósito. Yo creo que los líderes tenemos que retomar esa posición que permita a nuestras ovejas confiar en nosotros, confiar en la dirección que nosotros le demos, para que ellos puedan seguir la voz nuestra. Interesantemente, cuando yo empecé, antes del COVID, a mí me invitaban muchas iglesias a ministrar y a dar talleres y qué sé yo cuánto. Tan pronto yo empecé con el discurso, yo empecé con el discurso del COVID, de que esto era una farsa, que nos estaban cogiendo de tonto, que las vacunas hacían daño, me echaron tierra y nadie me invitaba, pero nadie me invitaba. Oye, y un pastor me dijo, que un pastor le dijo, hablándole de mí, por eso es que ya los pastores no la quieren en sus iglesias. Ay, Dios. Está bien, pues no hay problema. ¿Sabes qué? 4 años después, las iglesias me están invitando, no a predicar, me están invitando para que les hable de la Agenda 2030. Pero me están invitando mucho. Y yo, como soy optimista, digo, ay, por fin. 4 años hablando esto. 4 años escuchando que me dijeran teórica de conspiración. 4 años después, muchas iglesias están despertando, muchos pastores están despertando, se están dando cuenta de que necesitan conocer esto, necesitan educarse, necesitan saber, porque lo que les dijimos ocurrió. Y entonces ahora yo creo que vamos por buen camino y vamos en la dirección correcta para que para la próxima que viene ya mismo, más tarde o más temprano, en el 2024, nosotros vamos a estar frente a alguna otra crisis, que va a ser cibernética o que va a ser sanitaria. Vamos a estar frente a otra crisis, que tal vez pudiera ser hasta alimentaria. Y en ese momento yo creo que podemos contar con un liderato más robusto de la iglesia, que se pueda parar en las 2 patas de atrás y decirle al gobierno, no, tú no tienes injerencia dentro de la iglesia. Vamos a invocar la Constitución de Puerto Rico y vamos entonces nosotros a trabajar en la dirección que entendemos que Dios nos esté dando. Claro que sí, y yo sé que ya el tiempo se nos acabó, pero y nos quedamos todavía con más ganas. Ahora yo estoy pensando, definitivamente tenemos que volver a cuadrar otra fecha más para que será un placer. La doctora Angie esté con nosotros, porque sinceramente es que su conocimiento es vasto y no solamente de un tema, sino porque yo quiero continuar este tema, definitivamente, pero también está el tema de la Agenda 2030, sí, que es sumamente importante. Y muchas veces yo siempre he dicho de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y si nosotros que tenemos la oportunidad de llevarle este conocimiento al pueblo, no lo hacemos, pues estamos fallando nosotros. Nosotros estamos fallando. Y es importante porque muchas veces le queremos dejar todo a la iglesia, aunque yo entiendo que es labor de la iglesia. Sí. Es labor de la iglesia. Pero si la iglesia no lo hace, yo no puedo dejar de hacerlo porque la iglesia no lo hace. Eso es así. Yo creo que Dios ha levantado voces en el desierto. Y por eso es tan importante que nosotros contemos con personas como usted y como otras personas, ¿verdad?, que nos ayudan a entender estos temas. Y sinceramente le damos las gracias, Angie. Claro. Porque sinceramente yo creo que esto quedó mejor de lo que nosotros empezamos. No, gracias a ustedes, gracias Liz y gracias Daniel, para mí es un placer. Sí, y le damos las gracias a aquellos que nos sintonizaron. Les decimos que el próximo jueves a las 7 de la noche estaremos aquí y también tenemos a otro invitado que también nos estará hablando de las cosas que están pasando. Pero ya comprometimos a la doctora Angie González a que estará con nosotros en otro programa hablando no solamente sobre la situación de la pandemia o plandemia, pero también nos estará hablando sobre la Agenda 2030. Así que Dios les bendiga
Dios les guarde y gracias. Bendiciones. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Despega. Blessing.fm